Buenos días, hermana, que el Señor me la bendiga. Amén, buenos días. Tengo un problemita con mi compu, entonces no puedo proyectar la diapositiva, pero vamos a hacerla sin la diapositiva por hoy, mi hermana. El tema de esta mañana, hermanas, los he titulado Triunfantes en la tribulación. Y yo sé, hermanas, que en en este tiempo moderno, ahora que estamos viviendo, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay muchos problemas. Hay mucha necesidad, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y yo quería hacer una pequeña reflexión en este tema de la tribulación, porque a veces nosotros no consideramos tribulación algunas cosas que realmente son tribulación. Como por ejemplo, estaba escuchando a la hermanita en la oración y ella decía del problema de trabajo que tiene una hermana. Ese también es tribulación. A veces nosotros pensamos que tribulación solo es una enfermedad, porque yo sé que ahorita pues estamos viviendo muchos problemas de esa índole. Hay muchas enfermedades crónicas, hay mucho cáncer y a veces pasamos por alto algunas otras situaciones de nuestra vida que también representan una tribulación para nosotros como cristianas. Entonces, en ese sentido, vamos a estar estudiando dentro de la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Y es que, hermanas, la carta de Primera de Pedro precisamente fue una carta realizada para hermanos que estaban pasando tribulación, para hermanos que estaban sufriendo. El apóstol Pedro escribió esta carta porque sabía lo que estaban viviendo los cristianos de esa época. Ellos estaban en muchas persecuciones, ellos estaban sufriendo muerte de las maneras más crueles. Ellos estaban sufriendo tanto, hermanas, que con esa persecución que tenían, que ellos no tenían paz, estaban sufriendo tanto que algunos hermanos estaban dudando, estaban con miedo. Entonces, hermana, el apóstol Pedro escribió esta carta. Yo por eso siempre he mencionado cuando tengo la oportunidad con las hermanas de decir pues que Primera de Pedro es una carta que nos va a ayudar a nosotros o que nos ayuda en esos momentos difíciles de nuestra vida. Los salmos son muy bonitos, los proverbios son muy bonitos, pero el apóstol Pedro nos dejó en esta carta una herramienta que todo cristiano debe eh, leer, que todo cristiano debe aprender, debe apoderarse de ella para que pueda vencer y ser, como les decía el título, triunfantes en la tribulación. Realmente en estos versículos que vamos a estar leyendo, el apóstol Pedro nos está dando la clave, nos está dando el, la llave para que nosotros podamos vencer en esos momentos de tribulación y cómo nosotros como cristianos tenemos que ver desde una perspectiva correcta, basada en la soberanía y en la fidelidad de Dios, las tribulaciones. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere y ha dejado para nosotros en esta carta. Entonces vamos a leer en Primera de Pedro y dice así la palabra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Vamos a saltarnos al 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas fiel al Creador y hagan el bien. Dice aquí el apóstol, ¿verdad? En estos versículos eh, nos hace un llamado más bien para que nosotros podamos ser triunfantes. Aquí está la clave que nosotras como cristianas debemos aprender bien en nuestra vida, debemos aplicar en nuestra vida. Y no, hermanas, porque el dolor va a desaparecer. Claro que no. Como cristianas nosotras estamos conscientes que el dolor nos va a desaparecer. Pero para que aprendamos que el propósito de Dios siempre permanece fiel. Y aquí vamos a estar viendo
en el primer versículo, en el verso 12, cuando dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, no os sorprendáis. La sorpresa, hermana, es parte, el no tomarnos por sorpresa, es parte de nuestro llamado como cristianos. Pasa que muchas veces nosotros nos asustamos y decimos, no sé cuántas de ustedes lo han pensado o lo han expresado en algún momento y decimos, no sé por qué me está pasando esto, hermana. Porque se lo digo porque yo he escuchado a muchas hermanas que me han comentado, me dicen, hermana, no entiendo por qué me está pasando eso. Si soy buena cristiana dentro de lo posible, ¿verdad? Mantengo en los caminos del Señor, mi familia está en los caminos del Señor, estamos siguiendo los caminos del Señor. Entonces, hermana, no entiendo por qué me está pasando eso, no entiendo por qué el Señor permite que me sucedan ciertas cosas, porque a veces se nos olvida esta clave, esta llave que nos ha dejado el apóstol en su primera carta. Y es que, hermana, no nos sorprendamos, no tenemos que sorprendernos. Es algo normal prácticamente, nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Es natural, es común, es parte de la vida del cristiano que le ocurran ciertas cosas, que nos ocurran los sufrimientos. Entonces, la primera situación que nosotros debemos de estar pendientes, hermana, es no sorprendiendo, no es nada raro. Por el contrario, debería sorprendernos a nosotras si como cristianas no nos está pasando nada, si como cristianas no estamos en sufrimiento, si como cristianas estamos tranquilas y relajadas. Eso sí debería sorprendernos, porque entonces no estamos, digo yo siempre, la hermana, no estamos dentro del redil del Señor, porque el diablo no anda buscando a la oveja que está perdida, sino a la que está fiel. Y si no nos pasa nada de eso, significa, hermanas, entonces que no estamos dentro del redil del Señor, porque el hecho que nosotros tengamos una vida lo más tranquila posible no significa que es que andemos bien delante del Señor. Aquí Pedro lo está diciendo, no se sorprendan, es normal. Se lo hablaba a esos primeros cristianos que estaban sufriendo. Nos lo habla a nosotros ahora en la actualidad y diga, no se asuste, hermana, ¿por qué se va a asustar si está enferma? ¿Por qué se va a asustar si tiene problema en el trabajo o en la familia o dentro de la iglesia o en cualquier lado? No se sorprendan, es normal, es normal. Dice, si no, es el fuego de prueba. Habla aquí la otra parte. Es una prueba. Como cristianas nosotros tenemos que padecer, tenemos que ser probadas como el oro que es pasado por el fuego para probar que realmente es de verdadera calidad. ¿Cómo nosotras vamos a demostrar que somos una cristiana verdadera? No solamente porque yo lo digo o porque mi vecina lo dice, sino, hermana, por mi conducta, mi actitud, mis palabras, mi vida, mi ejemplo en las tribulaciones. Cuando yo estoy pasando momentos de tranquilidad, no dice quién soy yo, no me definen como persona, porque hay muchas personas que están bien, pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando tienen los pleitos en el trabajo, los pleitos en el hogar, se olvidan completamente que son cristianas, cambian su manera de hablar, cambian su manera de pensar, cambian su manera de actuar, se alejan de la iglesia, se retiran. Y hay personas que llegan a decir, ¿y yo para qué voy a la iglesia si siempre tengo problemas? ¿Y yo para qué voy a la iglesia? Yo me siento sola. Y hermanitos nuevos o hermanitas nuevas a veces dicen, desde que vine a la iglesia tengo más problemas de los que tenía antes, mejor me retiro. Así se han retirado muchos hermanos en mi congregación, porque son nuevos y se asustaron, se sorprendieron de ese fuego de prueba. Ellos creyeron que en entrar a la iglesia sus problemas se iban a acabar. Y aquí Pedro lo está diciendo claro, no se asusten, es normal. Si sos cristiano vas a padecer, es normal. Acostumbrémonos, hermanos. Es una de las claves que nosotros debemos tomar en cuenta para poder triunfar en la tribulación. El estar preparada, que no nos agarre por sorpresa. Ya sabemos que vamos a sufrir de una u otra manera, unas más que otras, pero vamos a sufrir de diferentes aspectos, pero vamos a sufrir, no nos sorprendamos. Más bien el apóstol Pedro con estas palabras quiere que sepamos y estemos preparadas. Si a nosotros nos dicen, hermanas, que un ladrón va a venir a nuestra casa el día de mañana, todos nos preparamos.
preparadísima. Entonces, si aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que vamos a sufrir porque no nos preparamos para sufrir, ya sabemos. Y se lo digo porque también a veces me ha pasado a mí y me asusto. Ay, Señor, cuando más estoy trabajando en tu obra, cuando más estoy haciendo esto, ¿por qué me vienen tantos problemas? Hermana, es normal. No nos sorprendamos. Tenemos que ser probadas para ver de qué está hecho nuestro carácter cristiano, para ver cómo Job, el siervo sufrido, si realmente estamos hechos del carácter de Job, ahí listas para no maldecir a Dios, para no apartarnos, para no dejar de ir a clase de damas, para no dejar de congregarme el domingo, para no dejar de estar constante en la oración. Ahí se prueba el carácter del verdadero cristiano, cuando pasa por ese fuego de la prueba. Entonces, ya aquí nos está advirtiendo el apóstol Pedro, van a sufrir. No se sorprendan, es normal en el cristianismo y es parte de la vida cristiana que nosotros seamos atribuladas, que nosotros seamos probadas. Entonces, hermana, la tribulación no es, ¿cómo les diría? Una interrupción en nuestra vida cristiana, en nuestra normalidad cristiana. El hecho de estar sufriendo una enfermedad, una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, estar sufriendo por algún conflicto familiar, no es una interrupción a mi vida cristiana normal. Ah, bueno, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, yo participo, yo oro y tengo esta tribulación. Es un momento y ya después todo se va a arreglar. Y no, hermana, no es una interrupción, es parte esperada, es parte esencial, es parte útil, hermana, la necesitamos. Nuestro carácter humano débil, nuestro carácter o nuestra carnalidad que está sujeta al pecado, que está propensa a pecar, la necesita. Como cristianos la necesitamos. Entonces la tribulación no es un momentito, una interrupción, es algo esperado, sea de una u otra manera. Hermana, nuestra vida cristiana la necesita para poder forjar ese carácter que el Señor quiere que tengamos. Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo vino a sufrir. Toda su vida fue de sufrimiento, hermana, desde su nacimiento porque estaba en un pesebre, humilde. Hermanas, imagínense estar en una granja rodeada de animales y el olor que debe sentirse ahí, ¿verdad? No es nada agradable. Entonces, desde pequeño lo estaban persiguiendo para matar, sus padres oyendo, una tierra extraña, sufrió hasta el último día que él estuvo en esta tierra. Él vino a sufrir por nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar nosotros si el hombre más perfecto del mundo vino a sufrir? Sufrió. Desde el primer día de su vida hasta el último día de su vida, él sufrió. Pero sufrió por una buena causa. Sufrió para cumplir el propósito de Dios, que era salvarnos a nosotros, a toda la humanidad. Entonces, hermana, ese sufrimiento que el Señor Jesucristo nos lleva padecido, nos lleva al segundo punto, y es que dice el versículo 13, sino gozaos, gozaos. El Señor Jesús, Él sintió una gran alegría en su corazón, no porque lo azotaban, no porque lo apedreaban, sino porque cumplió el propósito de Dios. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pedro nos dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Con Cristo, el hombre más puro de la tierra, el ser más puro, el Hijo de Dios, vino a sufrir, porque me voy a asustar que yo sufra. Jesús era perfecto, yo no soy perfecta. Jesús no pecó, yo peco cada día. Entonces, si Él, que era puro y perfecto, sufrió, ¿por qué me voy a asustar que yo sufra, hermana? Debemos nosotros como cristianas quitarnos esa idea de que yo tengo que vivir una vida cristiana tranquila y de que yo tengo que vivir una vida cristiana en paz y porque como yo sigo a Cristo y soy obediente a su palabra, entonces voy a estar en paz. No, no, hermana. Sintámonos gozosas que estamos participando de los sufrimientos de Cristo junto con Él. Él sufrió. Nosotros, a veces se nos pregunta en la iglesia, hermanos, ¿cuántos quieren seguir a Cristo? Amén, amén, amén. Sí, todos dicen amén. Y a veces no sabe que seguir a Cristo es sufrir también como Él. Los apóstoles lo siguieron y le dijo, vea, síganme, pero yo no tengo donde reposar mi cabeza.
Es decir, no tengo donde dormir, yo no tengo un dinero para ofrecerles quedarse en algún hostal adecuado, no tengo, dice el Señor. O sea, me pueden seguir, pero ya saben que van a sufrir. Entonces eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Pedro, perdón, gocémonos, alegrémonos de que estamos padeciendo junto con Él. Estamos padeciendo por Él como cristianas, porque dice el 15, así que ninguno de vosotros, ninguno, dice, padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es que no es ese el padecimiento el que nosotros nos debemos de gozar. Si no, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermana, si su padecimiento usted lo sabe mejor, es por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por causa de Cristo, porque usted está siguiendo sus caminos, entonces no se entristezca, gócese. Y gozarse no significa que yo me voy a reír, porque ¿quién de nosotras ríe si perdemos a un ser querido? Nadie. Nosotras tenemos, como humanos, en nuestro sufrimiento, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a ponernos tristes, humanamente hablando, pero no a deprimirnos, que es lo que muchas veces pasa. ¿Cuántos cristianos hay en las iglesias con depresiones, hermana? Yo veo que en mi congregación hay muchos hermanos que sufren depresión porque están pasando por una enfermedad y se llegan a deprimir tanto que desean morir. Hay un hermanito ahorita que está bien, bien malito. Ya tiene 90 y tantos años, pero él ya no quiere vivir, él está deprimido, él está cansado. Entonces, ese hermanito entró en depresión y ya no quiere comer y se ha agravado por la depresión. Hay muchos hermanos en las congregaciones y hermanas que están deprimidos porque están cansados de batallar, están cansados de las pruebas, no están gozosos en las pruebas. Entonces, estar gozoso no es reírme en la prueba, no es reírme cuando yo tengo un problema. Estar gozoso es tener la esperanza en mi corazón de que estoy padeciendo junto con Cristo y así como Cristo triunfó y fue coronado cuando venció, así yo también voy a ser coronada y voy a triunfar. Esa es la esperanza, ese es el gozo que el cristiano debe tener, porque el 17 lo dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa, por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Con costo nos salvamos nosotros, con costo se salva el justo, es en donde aparecerá el impío y el pecador. Hermana, ese sufrimiento que nosotros estamos padeciendo en nuestra vida nos pule el carácter, nos fortalece el carácter, nos hace ser cristiana realmente de fe, nos hace ser cristiana realmente agarrate en la palabra de Dios. El punto del sufrimiento es acercarnos a Dios, no deprimirnos. El punto del sufrimiento es agarrarnos de su mano, porque Él nos está prometiendo una gran bendición en el 14 y es el Espíritu de gloria. El Espíritu Santo está sobre nosotros, lo que significa que en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, contamos con la presencia de Dios y esa es la diferencia de nosotros con el mundo. Hermanos, en el mundo hay mucho suicidio porque se sienten tan emproblemados, pero no tienen ese gozo que nosotros tenemos. El del mundo puede separarse la pareja, la dejó el esposo, se fue con otra o viceversa. El del mundo se siente solo, abandonado y se suicida. Pero nosotros, como cristianos, no estamos solos. Ese es el gozo que tenemos, que no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y tenemos una esperanza viva. Y eso, hermanas, a nosotros como cristianas no nos debe dejar deprimirnos. Yo sé que la depresión es una de las emociones del ser humano, pero hermanas, no estamos solas. Tenemos que leer entonces Primera de Pedro y volvernos a apoderar de la palabra que dice que debo gozarme. Y ese gozarme es que Dios está conmigo, está prometiendo que Él está conmigo. Dice, su gloria os gocéis con gran alegría, porque dice que vamos a ser participantes de esa gloria. Y ese es el gozo que yo debo tener. Estoy sufriendo aquí, así como Lázaro. Hermana, Lázaro sufrió mucho. ¿Ustedes creen que Lázaro no se entristecía de ver que ese hombre impío tenía mucho dinero, comía bien y dormía bien, y él, un hombre, vamos a decirlo en estos términos, ¿verdad? Justo y seguidor de Dios, estaba sufriendo tanto, no tenía ni que comer, pero el Lázaro no blasfemó,
Job no blasfemó. ¿Y a dónde fue Lázaro, hermano? Esa era su esperanza, ese era su gozo. Lázaro no se estaba riendo, Job no se estaba riendo con la llaga. Ah, sí, tengo llaga, ah, sí, se murió. No, hermano, no dijo eso. Pero tenía la esperanza y él decía, Dios, Dios dio, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios en todo. Así de sencillo, hermana. Esas palabras son las que nos está diciendo aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro. Gócense, tenemos una esperanza. Por eso, hermana, yo siempre he dicho que en ese sentido a veces no puedo entender cómo un cristiano se deprime. Bueno, el cristiano que se deprime es porque no está leyendo Primera de Pedro, de que dice que tenemos una, tenemos que pasar por eso y que tenemos una esperanza y que lo sufrimos por Cristo, que si Él sufrió, hermana, no le llegamos, pero ni al talón al sufrimiento de Cristo ni a ninguno de los apóstoles. No le llegamos, pero ni al talón, a ninguno. Nuestro sufrimiento es pequeño comparado con todo lo que ellos sufrieron. Entonces, hermana, ellos se gozaron porque sabían por qué estaban padeciendo eso. Nosotras como cristianas debemos de saber por qué está padeciendo. Hermana, su enfermedad tiene un propósito, como les decía al inicio, su enfermedad tiene el propósito de moldear su carácter. A veces tal vez no entendemos esos propósitos, a veces nos cuesta hallar. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? No lo sabemos, más allá lo sabremos. ¿Cuál es el propósito, hermana? Explíqueme entonces, que yo tengo 12 años, 15 años de padecer una enfermedad, yo también, hermana, voy a cumplir 12 años de tener una enfermedad. Y el médico dice, no, no hay cura. Y a veces yo he dicho, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, más allá comprenderé, dice el canto. Más allá comprenderemos. Y ese es mi gozo, que más allá comprenderemos. Entonces no nos podemos dejar deprimir, hermano. Y el versículo del 15 al 18 que se los acabo de leer dice que aquí el apóstol está haciendo una distinción clara. No todos los sufrimientos glorifican a Dios. No, hermano, no porque estoy sufriendo glorifico a Dios. No, no todo. Tiene que ser un sufrimiento por causa de Cristo, no por causa de mi mala actitud. ¿Por qué estoy sufriendo yo? ¿Será porque tomé una mala decisión con el esposo con el que me casé? ¿Tomé una mala decisión en el trabajo que hice? ¿Tomé una mala decisión al irme y dejar mis hijos? ¿Tomé una mala decisión al beber mucha Coca-Cola y ahora estoy enferma de un riñón? ¿Estoy sufriendo por eso? No, entonces ahí estamos. Eso no, ese sufrimiento no glorifica a Dios. Ahí estamos mal. El, sen- el sufrimiento que glorifica a Dios es eh, aquel sufrimiento que es por causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Ese es el que glorifica a Dios porque van a decir, mira, el vecino fue preso porque robó, pobrecito está sufriendo. No, pero ese fue por su culpa. Eso no glorifica a Dios. Glorifica a Dios cuando estamos padeciendo cosas que no podemos entender, hermana. Usted, yo no le voy a preguntar, usted no me va a preguntar a mí, usted sabe en su corazón si ese sufrimiento que usted está padeciendo es por causa del Evangelio, por causa de Cristo, para pulir su carácter o es consecuencia de unas malas acciones. También como cristianas debemos identificar eso. A veces queremos que Dios sea el genio de la botella, que frotamos, sale y nos da un deseo. Ahora Dios, mira, yo hice esto malo, ayúdame ahora con esto. Señor, yo me porté mal, mira, ahora sacame este problema. No, hermana, Dios no está para sacarnos nuestros problemas. Ese no es el sufrimiento que nos va a pulir el carácter, no. El sufrimiento que nos pule el carácter es aquel que viene de una prueba, porque estamos fieles en el Evangelio, porque estamos siguiendo su palabra, porque estamos fieles, hemos permanecido en la iglesia, porque tiene un propósito, purificar su iglesia. El sufrimiento va apartando ahí el trigo de la cizaña y dice, bueno, este es cizaña, este sí es trigo, este es cizaña, este sí es trigo, porque este siervo fiel se aguantó. Entonces, ese es el propósito del sufrimiento, pero un sufrimiento que de verdad glorifique a Cristo. Entonces, hermanas, nosotras, en medio de esa tribulación, para no deprimirnos, veamos lo que dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, entonces ya vimos que nosotros no estamos padeciendo que mi padecimiento no es por mis malas decisiones, sino mi padecimiento es por causa del Evangelio, porque debo pulir mi carácter, porque como cristiana debo sufrir. Entonces, hermana, de modo que para los que padecen, dice el 19, según la voluntad de Dios, hermana.
Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren, esta parte final del versículo nos dice que si nosotros padecemos según la voluntad de Dios, debemos encomendarnos a Él. Solo Dios es nuestro juez. Solo en Él podemos confiar. Él es el que nos conoce desde el principio al fin. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una tribulación que no entendemos, hermana, estoy en la iglesia, lo que decíamos al inicio, estoy trabajando para su obra y es cuando más estoy sufriendo. Encomiéndese a Él. ¿Y qué es encomendar? Cuando nosotros tenemos algo muy, muy especial, a veces vamos a, en lo material, ¿verdad? Vamos a dar una actividad y no puedo tener, no sé, mi cartera, mi teléfono, le digo a alguien de confianza, ¿verdad? Mira, teneme mi teléfono, por favor, mira, teneme mi cartera. Usted no le va a dar su teléfono, su cartera a cualquier persona en la calle porque sabe que se la lleva. Entonces, hermana, estamos sufriendo, encomendémosle a Dios, entregar algo valioso a alguien en quien sabemos está seguro. Entonces, ¿quién mejor en todo este mundo pueda estar segura nuestro sufrimiento que en Dios? Encomendémoselo a Él. Hermana, no entiendo, fíjese, no entiendo, no entiende, encomiéndeselo a Dios, lo está diciendo Pedro. Encomiéndeselo a Dios, pero más allá de encomendarlo y dárselo a Dios, Dios te entrego mi sufrimiento, toma, vos sabés, vos entendés por qué, te lo doy, lo pongo en tus manos. Usted sabe qué va a hacer conmigo. Darle ese sentimiento más profundo que usted está guardando en su alma. Encomiéndelo al Creador. Eso es lo que está diciendo Pedro. En esa tribulación, rendimos esa tribulación ante los pies de Dios y perseveramos nosotros. Entonces dice, además de encomendarla a Dios, no es al vecino, no es al hermano, no es a Dios, es a Dios. Además de eso, dice Pedro, hagan el bien. A veces pasa que en esa tribulación entonces nos desviamos, ahí está, ¿verdad? Me aparto de la iglesia, me voy, hablo mal, blasfemo. El vecino me ve que soy cristiana, pero como perdí el trabajo, me ve de una mala actitud. No estoy glorificando a Dios. Cuando el apóstol Pedro nos está diciendo que nos gocemos y glorifiquemos a Dios, es que nosotros con fe digamos, sí, que mi vecino sepa, ve, perdió su trabajo, pero está fiel, no sale una mala palabra, no sale una queja ante Dios, sino que ve una actitud positiva. No se preocupe, yo voy a encontrar un trabajo, Dios sabe lo que hace. ¿Cuántas a veces nosotras nuestra enfermedad hemos dicho, Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace? Dios sabe lo que hace. A veces estamos solamente insistiendo, estoy sufriendo, Padre, quítame este sufrimiento, como como Pablo, ¿verdad? Quítame el aguijón, y solo somos pedir quitar el aguijón. ¿Por qué no le pedimos a Dios la fortaleza para sobrellevar? Hay una palabra muy bonita que dijo una hermana en un culto de agradecimiento, hermana, y eso a mí me inspiró, hermano, me hizo erizar los pelos porque la hermana dijo, este culto dice este agradecimiento porque a mí me habían diagnosticado cáncer y después que me repetí los exámenes, dice, no, bueno, sí, le habían diagnosticado cáncer y la hermana dijo, cuando ella se dio cuenta y le repitieron los exámenes y estaba positivo, la hermana dice, Señor, no te pido que me cures, te pido que me ayudes a no apartarme de ti, a no blasfemar tu nombre. Eso es lo único que te pido. Hermana, a mí me erizó los pelos porque cuando a mí me diagnosticaron yo no pedí eso, ay Señor, porque a mí curame, y uno le pide. Y esa hermana, hace poquito que fue eso, a mí me llenó y me inspiró tanto porque esas palabras son las que el Señor espera de nosotros como cristianos, porque ya sabemos que vamos a sufrir, ya sabemos lo que vamos a tener, entonces no, Señor, curame, no, pero es que es su propósito que yo esté así, porque está puliendo, está trabajando y está moldeándome. Pidámosle que no nos apartemos de él como esta hermana. Y miren, hermana, Dios está misericordioso con ella, que se repitió los exámenes y ella está sana por gloria de Dios. Porque vean, Dios trabaja de miles maneras. Y ese debe ser nuestro propósito como cristianos para poder ser triunfantes en la tribulación. Hermana, encomendemos nuestras angustias al Creador. No nos deprimamos. Tenemos a alguien, no estamos solos. El del mundo está solo.
pero nosotros no. Entonces, amadas hermanas, quiere usted triunfar en esta tribulación, pero no en esta vida. Triunfar no es que el Señor, como a esta hermana la va a curar, Él la curó a ella porque tiene un propósito con ella. Porque a veces podemos decir, hermano, entonces voy a declarar eso para que el Señor me cure a mí también. No, el Señor tiene un propósito, hermana, para que usted esté así, para que yo lleve 12 años así, para que usted lleve no sé cuánto tiempo así. Tiene un propósito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pedro y qué es lo que debemos aprender para ser triunfantes? Hermana, no asustarnos. ¿Tiene eso? Puede venir más. No se asuste. Tengo esto, me puede venir más. Estamos preparadas. Señor, estoy preparada. Como la hermana dijo, ¿verdad? Ayúdame a sobrellevarlo. Entonces, para poder ser triunfantes, estemos listas. Viene más. Esto es solo el comienzo, hermano. Esto es solo el comienzo. No viene más. Preparémonos. Cosémonos, que nos viene más. Pero porque nos viene a causa de Cristo, no a causa de mi mala actitud, mis malas decisiones. Y cuando me venga, que el mundo vea que en mi sufrimiento yo no blasfemo así como Job. Que el mundo vea que mi actitud es la actitud de un cristiano. Hay muchos enfermos que no tienen actitud de cristiano. Hay muchos que están perdiendo trabajo que no tienen actitud de cristiano. Entonces reflejemos el carácter de Cristo en nuestro comportamiento. Y el Señor nos va a seguir puliendo hasta que usted se refleje el carácter de Cristo y glorifique a Dios por ello. Que el vecino glorifique a Dios por su comportamiento ante la tribulación y no que lo maldiga. ¿Ves? Por eso no soy cristiano, ya viste, para ser como Él. Y lo otro, y lo último es que nos encomendemos a Él y hagamos el bien. Nos encomendamos a Dios, se lo entregamos a Dios, pero hacemos lo que Él nos manda. Pero seguimos su palabra.